Tenemos, hermanas, a Jesús haciendo lío en Jerusalén. Llegó el viernes, pero el viernes no lo leímos porque era la visitación. Echó a los vendedores del templo, después una disputa, y ahora lo tenemos que le van cerrando como más el círculo. Recuerden que la dinámica del tiempo ordinario es que vayamos meditando los sinópticos en la vida pública de Jesús. Estamos en este Evangelio de Marcos, entonces, llegando al desenlace en Jerusalén. Y aquí el Señor pone un ejemplo del Antiguo Testamento, pero con más dramatismo, porque aquí al dueño de la viña también le matan el hijo. Hay casi como una expropiación, un adueñarse, querer adueñarse de la viña. Y evidentemente que el mensaje llegó a los destinatarios. Buscaban la manera, termina la perícopa, de detener a Jesús porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos. Hoy el Señor, en el hoy de la liturgia, nos dice esta parábola a nosotros. Supongo que no vamos a ir a buscar al Señor para liquidarlo o para quedarnos con su viña, pero recordar una vez más, y providencialmente cae en esta memoria obligatoria de San Carlos Luanga y compañeros. Escucharon la oración de la colecta. La oración de la colecta tiene dos elementos importantes. El primero, histórico, porque cita a otro africano, Tertuliano, que nació en Cartago, el actual Túnez, en África. Había escrito en el año 196 esa famosa expresión que repetimos tantas veces, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y la oración colecta de hoy le aplica a esos paisanos de Tertuliano, Carlos Luanga y compañeros, le aplica eso mismo, semillas de nuevo cristiano. Y nosotros rezamos esta oración colecta para que Dios haga la cosecha, el fruto, lo que dice Jesús, el fruto de ese pueblo. El Señor nos quitaría la viña a nosotros y se las daría a otro. ¿Estamos dando cosecha en nuestra vida? Y no hagamos una reflexión de café de amigos. Es decir, no robé, no maté, no tuve una sexualidad deslocada, y a todo eso estoy bueno. Ayudé a uno a dar de comer, qué sé yo, puse una garrafa en una casa que necesitaba, ayudé, junté firmas para que haya un semáforo. ¿Eso solo? ¿Damos frutos? El Señor nos pregunta hoy a nosotros, sin dramatismo, pero con realidad, porque es muy importante. A veces nos quejamos de la fe, de las condiciones de la fe, y las condiciones de la fe en todos los lugares fueron difíciles, pero creo que nosotros no tenemos el martirio a la vuelta de la esquina. Por eso hemos de esforzarnos por también producir esos frutos de vivencia, y esa vivencia a la vez, como estamos conectados, como nos decían en el colegio, que somos seres gregarios, que somos seres societarios, que esa es la traducción correcta de la expresión de Aristóteles, que el hombre es zoos politikos. Uno tendería a traducir politikos por político, pero es un error, porque político en griego quiere decir societario. Si nosotros decimos político en español, queremos decir partido político, alguna acepción política, etc. No, somos societarios. Entonces, todo el bien que nosotros hagamos a nosotros va a redundar también en la sociedad. Por eso el Evangelio se difunde con el mismo criterio, recordando lo que nos dice muchas veces el Papa Francisco, muchas veces también citándolo al Papa Benedicto, el mismo Papa Francisco, que no hay que confundir testimonio y apostolado con proselitismo. Proselitismo, tomo nota y ficha y quiero un número más en la misa del domingo. El testimonio cristiano tiene que contagiar al otro, para que el otro hasta durmiendo sea cristiano, como nosotros también en todos los aspectos de nuestra vida tenemos que llevar a Cristo. Y para eso tenemos que vivir en una profunda fe. Estamos en una sección del tiempo durante el año, en este ciclo par, donde vamos a ver un poquito, como ya lo estamos haciendo, las cartas breves. Vimos la primera de Pedro, el sábado estuvo en la liturgia la de Judas, que es muy breve, es un solo capítulo, diríamos. Hoy y mañana tenemos la segunda de Pedro, después vamos a ir con la de Timoteo de Pablo, que también es breve. Estamos viendo un poquito las cartas breves. En la carta de hoy, Pedro anima a los de la fe, a la gente que tiene fe. Y es importante porque, bueno, nosotros hemos recibido, dice, cosas más grandes
y valiosas promesas a fin de que lleguemos a participar de la naturaleza divina. La fe nos hace, como meditábamos con la Trinidad, como meditábamos con el cuerpo de Cristo, nos hace entrar en comunión con Dios. Y entonces pone con cosas concretas a la fe. Gracias a ella nos han concedido las más grandes y valiosas promesas a fin de que lleguemos a participar de la naturaleza divina, sustrayéndolos a la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es casi como hoy, hay corrupción en el mundo, la concupiscencia es el deseo, todos desean, tenés una cosa, deseas otra, y esto hace obviamente que los objetivos de la fe vengan distorsionados. Y por encima, y por esta misma razón, dice, por esta misma razón, pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud. Podríamos buscar un sinónimo para que lo entendamos más, porque virtud vieron que no se usa mucho ahora. A la fe agreguemos la honradez. Esto lo entendemos todos, ser honrado. La persona de fe es una persona honrada, que no te va a querer vender gato por liebre, no sé si me explico. De cara a Dios y de cara al prójimo. Dice, a la virtud, a la honradez, el conocimiento. ¿Conocimiento qué? Pues si no, no gnosticismo. Podemos traducir con otra palabra, criterio. ¿Tenemos criterio? Tenemos que tener criterio. El otro día en el cursito de liturgia le ponía un ejemplo que la gente se reía. Que uno podría colegir realmente. Hay ciertas cosas que le di los documentitos que se traducen en latín. Lógicamente eso a veces ni la mayoría de los especialistas lo conocen porque tenés que justo ir a una revistita, ver una preguntita, en este caso que se hizo en el año 74 y en el año 78, que no la saben todo. Pero después hay otras cosas que uno con sentido común la saca. Por eso fe, honradez, criterio, conocimiento. La palabra conocimiento está perfecto traducido, pero ¿saben qué pasa? Que parecería que uno tiene que estudiar, y para tener criterio no hace falta estudiar. ¿Tenés criterio o no tenés criterio? ¿Tenés sentido común o no tenés sentido común? Después, ¿qué más dice? Al conocimiento, al criterio, la templanza. También está bien traducido, ¿no? Pero yo diría dominio de sí. ¿Por qué dominio de sí? Porque si uno dice a lo bruto templanza, ¿qué entiende uno? La sexualidad, ¿no? Parecería que la templanza es todo. La templanza es sobre la sexualidad, sobre el alimento, sobre la cantidad de chistes que hago, sobre todo. La templanza es dominio de sí. Entonces, para que, dice Pedro, que en un mundo difícil, para que la cosa marche, hay que tener entonces fe, honradez, criterio, dominio de sí. Después, la perseverancia o constancia. Esto no es difícil de entender. Perseverante o constante. A la perseverancia, la piedad, que es la piedad de hijo, cómo nos relacionamos con Dios. La piedad no confundirla con el estar arrodillado más tiempo que el que está al lado mío. La piedad es cómo me relaciono, la piedad del hijo. Tengo miedo de ofender a mi padre. No es que le tengo miedo que me va a dar un chancletazo, sino que tengo miedo de ofenderlo porque lo respeto, porque lo quiero y sobre todo no lo quiero defraudar. Esa es la piedad. Y a la piedad, el espíritu fraternal, y al espíritu fraternal el amor. El espíritu fraternal lo vi traducido en una Biblia que yo tenía en España como cariño. El espíritu, agregarle la perseverancia, el cariño. Vieron que a veces cuando los hermanos católicos se pasan a alguna comunidad evangélica, enseguida hacen la comparación. Lo primero que salta es que el evangélico va al culto y el católico no va mucho a misa. Eso es lo primero que salta. Y lo segundo es después el trato que tienen, que se sienten acogidos, se sienten recibidos. Podríamos decir que es como que les hacen cariños a la gente. Eso también dice Pedro en esta segunda carta, que es necesario para esta dinámica, estas cosas que le va agregando a la fe. La honradez, el criterio, el dominio de sí, todas estas cosas que llegan a la constancia, la perseverancia, el cariño y el amor. El amor es la palabra agape, ¿no? Con la cual nosotros entendemos que se designa a Dios, ese amor desinteresado. Por eso miremos hoy a los mártires, Carlos Luanga y compañero, de la África cuando era muy cristiana,
Tertuliano decía de la semilla de los mártires, ¿no? Y ahora el África está un poco también medio descrito, con el espíritu del primer siglo. Hoy en África, por supuesto que no en general, pero hay más católicos que en Europa, por ejemplo. Hay más vocaciones que en Europa. Y pronto, no sé, no tengo las cuentas, pero me parece que en América también estamos ya quedándonos atrás. ¿Vieron cómo los periodos históricos se van cambiando? Y ahora otra vez África, está bien que tiene problemas económicos, problemas políticos, sociales, pero en cuanto al cristianismo, África está dando un gran testimonio. Así que miremos a estos mártires africanos, pidamos por el mundo, pidamos también por nuestra fe para que le vayamos agregando todos estos condimentos que nos dice la segunda carta de Pedro para hacerla más realista, más concreta y para que le demos al Señor los frutos que espera de nosotros, para que, como decía la oración colecta, el Padre tenga una abundante cosecha. Que así sea. Que así sea.